Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos a las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, quien nos presenta y es coautor del más reciente informe del grupo de analistas de BBVA titulado El bosque, palanca de desarrollo sostenible en Colombia. Aquí, Alejandro, pues bienvenido, y queremos también poner un poco en contexto a nuestra audiencia, y es que Cali, una de las ciudades principales de Colombia, fue elegida como la ciudad para realizar la COP16. Entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre escuchamos muchas voces acerca de la biodiversidad, de la sostenibilidad, de bonos temáticos, también de nuevas iniciativas para el agua, la naturaleza, en fin. Y pues Alejandro, justo como coautor de este informe, nos quiere explicar un poco qué fue lo que encontró BBVA Research y cómo ve ese panorama de la diversidad en Colombia. Entonces, Alejandro, pues bienvenido nuevamente a Acentos. Hola, Caro, a todos también los que nos escuchan, bienvenidos todos a esta charla, ojalá sea de interés para todos. Alejandro, comencemos con la pregunta, digamos, de alguna manera no fácil, pero que sí nos permite arrancar, y es: ¿qué los motiva a ustedes a hacer un informe sobre los bosques, la deforestación y la naturaleza desde BBVA Research? Yo creo que es un tema que se viene desarrollando ya hace un buen rato en el banco y en el equipo de research. Estamos en unos momentos muy particulares de la sociedad, de la economía obviamente, pero pues de la sociedad, y es unos temas muy relevantes. El primero, todos los temas de la digitalidad, y lo segundo, todos los temas de la sostenibilidad, y esa sostenibilidad tiene muchas aristas. En BBVA estamos enfocados en dos: la ambiental y la social. Y este es un proyecto que está enfocado a entender los temas de la sostenibilidad ambiental, los temas de los bosques, de cómo contribuir un poquito a que se prevenga su deforestación. Pero también en el informe encontramos que hay muchos hilos que lo acercan a lo social. O sea, esto no se pueden como desvincular, están muy relacionadas las dos. Entonces yo creo que eso nos motivó a entender un poco, digamos, ¿qué aportamos nosotros desde un análisis de un economista? Pues no somos ambientalistas, no somos de esa línea, digamos, ingenieros, tampoco químicos, pero sí somos economistas y queríamos ver desde la economía cómo entender el tema de los bosques y la sociedad. Entremos entonces en materia. Cuéntenos usted de pronto la tesis o las tesis más importantes de lo que encontraron sobre los bosques y ese ecosistema en Colombia. Yo creo que el documento lo podemos dividir como en dos grandes líneas. La primera, una línea donde evaluamos la evolución de la deforestación, sus posibles causas, y tratamos de indagar un poco sus efectos económicos y sociales. Y una segunda línea donde tratamos de proponer, quizás desde la economía, qué se puede hacer para evitar la deforestación, para darle oportunidades a esas poblaciones vulnerables que hoy por hoy pues tienen muy pocas alternativas, y una de ellas pues es usar los bosques para fines económicos. Entonces, buscar un poquito esa línea. Yo creo que son los dos grandes objetivos. En el primero, hay temas muy interesantes. El primero, yo creo que entender la dimensión de la deforestación. Colombia está ubicado en esta zona amazónica. Los 5 países principales del Amazonas somos básicamente los que más biodiversidad tenemos en el mundo. Estamos en el top 10 de biodiversidad en el mundo. Y tenemos ese privilegio, pero también esa responsabilidad de tener parte del Amazonas, que es un pulmón del mundo, en nuestros territorios. Y hemos visto que Colombia, 53% de su área hoy actual está cubierta por bosques, pero ha perdido 9% de esa área. Es una cifra gigantesca. Para ponerlo en contexto, los que nos escuchan desde Colombia, ese es el tamaño de básicamente un departamento como Antioquia, que es el segundo departamento más grande de Colombia. Pero para los que no nos escuchan desde Colombia, y ponerles un poco de contexto, es una deforestación del tamaño de un país como Croacia. Entonces es una cifra muy grande que obviamente genera muchas alertas. Lo segundo es que obviamente tiene un problema, digamos, ambiental muy serio, pero encontramos que no aporta ni económica ni socialmente. Yo creo que ese es nuestro gran como hallazgo en este ejercicio. Lo primero es que las causas de la deforestación son principalmente la expansión de la frontera agropecuaria, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
y todas son, al final de cuentas, formas para subsistir de las poblaciones. Entonces, cuando indagamos económicamente si ha tenido un efecto positivo o no, no lo encontramos. Cuando vemos los municipios que más deforestan, al revés, encontramos que empiezan a diverger más, que se empiezan a retirar más de la media de la renta per cápita del país. Pero cuando nos vamos a los números de pobreza, encontramos que Colombia como un todo ha mejorado en los indicadores de pobreza, pero los departamentos o los municipios que tienen mayor incidencia de la deforestación han mejorado menos, significativamente menos que los que tienen menor incidencia. Y yo creo que esas son como las conclusiones más fuertes que uno puede llegar. La deforestación no solo no es ambientalmente favorable, sino que tampoco lo es ni en el lado económico ni en el lado social. Sin duda, pues una conclusión bastante, digamos, de alguna forma reflexiva para quienes hacen política pública, para quienes están tras los temas ambientales, ¿no? Pero Alejandro, también cuéntenos un poco sobre pues en el informe ustedes se encuentran también unas, digamos, hojas de ruta o unas propuestas para combatir esa deforestación. Se trata de sembrar más árboles. ¿De qué se trata esa estrategia que podría llevar un país como Colombia? Y también pongámonos un poquito en contexto. Puede suceder también en Perú, en Brasil, tal vez en Ecuador, países de pronto con los que compartimos esta selva amazónica. Sin lugar a dudas, digamos, yo creo que el ideal es no tener que pensar en volver a sembrar, porque eso implica que ya destruimos, que ya deforestamos. Muchas veces creemos que, digamos, es un acto muy bueno sembrar cuando se necesita, pero esos bosques, para que alcancen el aporte que genera una selva como la selva amazónica, faltan siglos para su desarrollo, del ecosistema, de la biodiversidad, de todo lo que nos compete con esta COP que estábamos hablando ahorita aquí en Colombia. Entonces, un poco la historia es evitar que se deforeste. ¿Cómo evitamos que se deforeste? Obviamente, si ya se deforestó, ¿cómo reforestar? Pero empecemos por evitar que se deforeste. 3 aristas fundamentales. Yo creo que la primera es un tema de protección de esas áreas que queremos cuidar. La COP habla en sus principios, la COP 15 que hizo en China, de tener al menos el 30% de las áreas protegidas. En Colombia no alcanzamos esos números. En realidad, protecciones reales son mucho menos. Se habla de 20%, pero puede ser mucho menos. Y lo que queremos es, primero, pensar cómo proteger esas áreas. Eso es redefinir un poquito las formas en que se puede usar el suelo. En Colombia, lamentablemente, las leyes, por ejemplo, de asignación de tierras baldías son muy laxas y te permiten con solamente tener 5 años de tenencia poder hacerte una tierra. Obviamente, el que quiere hacer eso, pues llega, deforesta, pone un par de vacas o pone un cultivo de maíz y se apodera de esa tierra durante 5 años y ya le es su título asignado y ya pierde el Estado todo poder sobre la posibilidad de frenar esa deforestación. Entonces yo creo que ese es un primer concepto. Eso se debe acompañar no solo de reglas más claras, sino de la presencia del Estado, de programas de guardabosques, de un poco esa línea que está ahí para cuidar esas tierras. Lo segundo tiene que ser asociado un poco a cómo vamos a hacer productiva no solo esas zonas, sino también las zonas que queremos explotar económicamente, porque mucho de lo que pasa hoy en día es que las poblaciones no encuentran oportunidad donde tienen hoy y empiezan a moverse para poder buscar oportunidad en esas tierras que queremos proteger. Entonces, buscar cómo productivizar las tierras donde hoy queremos hacer explotación económica, evitar de que se haga expandiendo la tierra, pero generando más producción en la tierra que ya se tiene. Y lo tercero tendría que ver con darle el valor al activo natural. Un bosque, pues nosotros lo valoramos porque se ve bonito, pero tiene unos beneficios tan grandes detrás que son incalculables. Un ejemplo muy chiquito en el Amazonas. En el Amazonas, los temas de los ciclos de temperatura o las deforestaciones en el Amazonas crean efectos aquí en el continente sobre la cantidad de agua que cae sobre la cordillera de los Andes. Y esto obviamente nos genera ciclos de agua que sufrimos muchos muy constantemente. Pero no solo eso, conecta con los Himalayas, al otro lado del mundo. Entonces se han demostrado en algunos estudios que los problemas que tenga el Amazonas repercuten en el clima global. Y yo creo que esos son los aportes que uno buscaría proteger, dándole valor a los bosques, diciendo, hombre, estos bosques, por cuidarlos, deben tener un valor vía los bonos de carbono, vía los mercados voluntarios o los de compensación, vía el impuesto de carbono. Un poco esa es la historia en qué mecanismos se pueden utilizar para evitar que siga habiendo deforestación. Pues Alejandro, muy interesante. Finalmente, una invitación no solamente a consultar el informe,
cuéntenos en dónde está alojado este informe, sino también a ese impacto de lo social y lo medioambiental a lo económico. Sin lugar a dudas, el informe primero está en nuestra página bbvaresearch.com. Ahí lo pueden encontrar. Como bien lo decías, Caro, al comienzo, es el bosque, una palanca para el desarrollo sostenible en Colombia. Ahí lo pueden conseguir con todo su material. Digamos, está en español, en inglés, informe de presentación, escrito, un video. Digamos, está todo el material ahí disponible, ¿no? Y lo segundo es que en Latinoamérica tenemos una realidad muy particular. No podemos solo pensar en las emisiones por la quema de los combustibles fósiles, sino también pensar en el uso del suelo. En los países de la zona amazónica, entre el 40 y el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero se hacen a partir del cambio del uso del suelo. Entonces, políticas centradas en mejorar el uso del suelo, de evitar la deforestación, hacen muchísimo más que políticas enfocadas a limitar las emisiones por la combustión fósil. Ok, Alejandro. Pues nada, muy bien explicado el tema, por supuesto, muy interesante. Fue un gusto estar contigo y esperamos tenerte en otra oportunidad. Caro, a ti y a todos los que nos acompañaron. Ok, lo dejamos aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa saber sobre la economía latinoamericana, te animamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y con todos tus amigos. Sigue a Acentos en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. Acentos. Acentos. Acentos.